Buenos días, caminantes. Esta semana leímos, yo creo que os habréis enterado ya todos, una noticia en la cual un conocido actor porno y estrella de realities de Telecinco fue detenido por homicidio imprudente porque había suministrado a un colega veneno de sapo para hacer un supuesto ritual chamánico, o en realidad probablemente, dado que lo que buscaban era ayudarlo en su problema de drogas, lo que se llamaba una terapia psicoactiva. Y esto me ha dado pie a pensar en cuánto sabemos de los enteógenos. Un enteógeno es básicamente una sustancia que altera el estado normal de la conciencia y te ayuda a contactar con Dios. De hecho, la palabra enteógeno viene de Enceos y Génesis. La primera parte quiere decir tener a un Dios dentro, y el otro es, Génesis, un comienzo. Enteógeno es un enteógeno porque tiene una función en principio sagrada, pero obviamente en la noticia se trasluce que no fue tratado con respeto. En nuestra cultura tenemos la mala manía, la mala costumbre de traer todo a una dimensión absolutamente profana, no respetar la sacralidad de las cosas. Son solo cosas útiles o que están ahí para ser útiles. Sin embargo, en el paganismo, mayormente en la brujería, especialmente en aquella que tiene un corte pagano, porque reconozcámosla, hay mucha brujería que puede responder a otro tipo de creencia religiosa. Todo es sagrado y por tanto se trata de una forma distinta. En nuestra cultura estamos acostumbrados a pensar en las drogas como algo meramente recreativo. Tú estás de fiesta y tomas alcohol porque estás de fiesta, pues es una cena con amigos y es un uso social. Fumas porque es un uso social. Tomas marihuana porque es divertido. Tomas drogas sintéticas porque es divertido. Tomas cocaína porque es divertido, etcétera. Y obviamente todos los estragos que hace, no solo a nivel de salud, sino de psique y relaciones sociales, una adicción, tendemos a pensar en las drogas como algo negativo, excepto en los casos en los que seamos nosotros los consumidores básicos y consideremos que la droga no es tan mala, como puede pasar en muchos consumidores de marihuana. Pocos conozco consumidores relativamente habituales que consideren que están enganchados y que están solo un caso perdido. O ve que estemos hablando de drogas con amplia aceptación social, como es el caso del tabaco y el alcohol. Son drogas exactamente igual que otras drogas, pero están tan aceptadas, están tan difundidas, que no consideramos que sean algo expresamente malo, excepto que pensemos mucho en ello y nos demos cuenta de los casos, pues, de comas y muertes por sobredosis, o los casos de alcoholismos graves dilatados en el tiempo. La cuestión es que un enteógeno nunca se toma de forma recreativa, o no debería tomarse de forma recreativa. Si vas a Holanda, donde las regulaciones son mucho más liberales, obviamente vas a poder comprar setas enteógenas en los mismos coffee shops que la marihuana y tomarlos de forma recreativa, lo cual luego puede dar pie a anécdotas maravillosas, como aquella vez que una amiga mía se pasó una tarde entera comprando bulbos de tulipán y acabó con casi un centenar de bulbos de tulipán, porque sí. No obstante, tenemos
que valorar que la intoxicación puede ser sagrada. Y de hecho, originalmente era algo sagrado. Era algo que rompía las barreras de lo establecido, rompía las barreras de la mente consciente y te acercaba a un estado de divinidad, ya fuera salvaje o de conocimiento. Por eso tenemos tanta diferencia de pensamiento respecto a una misma sustancia, como por ejemplo con el opio. El opio ha sido una planta sagrada durante muchísimo tiempo, pero hoy día es una de las drogas que más miedo da o que más se denosta, porque es la base también de unas drogas muy duras, como es la heroína, incluso la morfina, que han llevado a adicciones, a crímenes y demás durante mucho tiempo. Que tenemos el opio muy metido como algo del siglo XIX. Os recuerdo que en la letra de la verbena de la paloma se dice que la morena y la rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tan gracia que no me puedo resistir. Es decir, el opio era algo común que se vendía igual que se vende hoy día el tabaco, de forma regulada pero abiertamente. Aunque ahora ya no lo vemos tan bien porque la regulación social ha cambiado. El opio se ha tomado de forma recreativa durante mucho tiempo, mientras que su consumo sagrado, el de la resina de dormidera, parece haber caído totalmente en el olvido a pesar de su importancia histórica. Lo mismo puedo decir del estado lisérgico. El actual LSD sintético es básicamente una recristalización química basada en los alcaloides del cornezuelo. Es un hongo parásito que suele estar presente en las espigas de centeno especialmente, y que ha dado origen a algunos casos muy curiosos de intoxicación comunal. El estado que provoca el cornezuelo y el estado del LSD son muy similares, por no decir el mismo. Sin embargo, el LSD se toma de forma recreativa y siempre el ácido, todos sus derivados se han tomado de forma recreativa, y su extensión fue tan virulenta en Estados Unidos especialmente en los años 60 que llevó a su prohibición de forma fulminante, mientras que la lisergia con hongo nunca tuvo esta repercusión porque era algo sagrado. Y como ejemplo extremo, una droga que no produce un estado tan evidente, pero que es algo que se usa de forma recreativa y además es una industria que mueve millones de euros al año, que es la del tabaco, respecto a lo que es el tabaco visto en su contexto cultural. Es decir, el tabaco como algo sagrado, si le preguntas a los africanistas, a personas con unas tradiciones con fuertes raíces americanas, incluso a las personas que están involucradas con la iglesia de los nativos americanos, y te dirán que es algo sagrado, que se fuma, sí, bastante, pero de forma comunal, a veces con otros enteógenos, eso es totalmente cierto, pero que es algo que tiene un contexto y que es una ofrenda, que tiene una enorme importancia espiritual, mientras que en general la mayor parte de las veces que se fuma tabaco se fuma de forma meramente recreativa y además en la forma de consumo más rápida, que es el cigarrillo. El cigarrillo se fuma de verdad muy rápido, sobre todo comparado con otras formas de fumar. Es decir, ahora mismo la forma más popular del consumo del tabaco es totalmente profana y además ansiosa. El tabaco se consume sin conciencia alguna, rápido y fulminantemente, mientras que debería ser todo un ritual comunal o de comunión, y obviamente consciente y lento. Con todo este rollo, que quiero decir que hemos separado totalmente el uso
de una droga específica de su contexto cultural. Ya me diréis, esto no tiene mucho que ver con la brujería y el paganismo. Os puedo hacer una pequeña lista de cómo se ha usado el enteógeno en el paganismo. Si vais a hacer búsquedas, lo primero que os va a salir va a ser el enteógeno en América. Os va a salir resultados de chamanismo mexica, os van a salir resultados de toda Latinoamérica y de la iglesia de los nativos americanos que consumen peyote. Y os van a salir resultados de peyote, de San Pedros, de proteína también. Igual me decís que si sois brujos europeos esto no os concierne. Y os diré que sí, que no. No me gusta demasiado pensar que el enteógeno está ligado en exclusiva al chamanismo, porque no es cierto, pero sí que es el caso más estudiado por los antropólogos, tal vez porque es más fácil, porque estaba a mano. Y sí es también el caso más llamativo, porque cuando alguien patina y hay muertes, suele ser por estas cosas, por este tipo de enteógenos. Tal vez porque es más fácil para un extraño a la tradición encontrar y consumir un botón de peyote fuera de contexto que no alguna otra cosa. O sí que os diré que históricamente hay muchas solanáceas en Europa que han sido consideradas durante la Edad Media hierbas de las brujas, que son parte integrante de lo que ahora llamamos, que está bastante de moda, el Poison Path, la senda del veneno. Y al fin y al cabo la senda del veneno no es más que una senda enteógena. Y definitivamente que el fenómeno del enteógeno es tan europeo como americano y que está en las raíces del paganismo en general. Y lo digo tal cual y con datos en la mano. En Mesopotamia ya se hablaba de la dormidera. Se considera que hay algunas inscripciones que hablan de ella en tablillas sumerias, aunque hay algunos expertos que no están totalmente de acuerdo. Lo que sí que es cierto es que es importante, aunque no haya escrito, simplemente por el hecho de que forma parte de las decoraciones habituales florales. La cápsula de la dormidera se encuentra en muchos bajorrelieves. Nos pasa lo mismo en Egipto. Y además también no ha llegado el uso por parte de sacerdotes de beleño y cáñamo, o sea, de cannabis, como drogas sagradas que solo podían tomar los sacerdotes bajo unas estrictas medidas. En Egipto también encontramos el uso de adormideras en papiros médicos. También es un tema decorativo extremadamente usado. En el papiro de Ebers se habla del beleño, la dulcámara y la mandrágora, que también es otro motivo decorativo habitual, así como del cannabis. Y además se sabe que de forma exclusivamente sacerdotal en el culto de Osiris se consumía nenúfar, Nymphaea caerulea, que también es una planta psicoactiva. En la India, aunque muchas personas pueden decirme que me estoy yendo un poquito lejos y que dejemos el paganismo en Europa y el Mediterráneo, en la India hay dos grandes cosas que me gustaría comentaros. Primero, que el cannabis como algo religioso se usa y su uso está registrado en el Azurveda, y que tienen el concepto de soma. El caso del soma es una cosa muy curiosa, porque el soma que utilizan las castas que pueden utilizarlo en la India es soma falso. Es algo que no es psicoactivo. Pero por el contexto en el que se usa y cómo se usa,
parece que sí que son rituales que provienen de un uso de un psicoactivo. El soma es dios y planta al mismo tiempo. Se considera que es muy probable que sea que fuera en origen un hongo. Y bueno, es realmente divertido cómo una cultura puede mantener toda una estructura ritual que es extremadamente útil si estás usando un psicoactivo, sin tener el psicoactivo porque ha cambiado de zona, porque es un ritual que ya tenían cuando estaban en zonas en las que se encontraba naturalmente un psicoactivo, pero al cambiar de zona y migrar hacia lo que es ahora la India, pues ese pueblo en concreto ha perdido el contacto con el psicoactivo, que ya no se encuentra en su zona, pero siguen teniendo la estructura ritual. La humanidad es maravillosa. También debo decir, por ejemplo, hay muchas bebidas tradicionales o que se ven en poemas épicos en Grecia e incluso en Roma, que es muy posible que fueran bebidas enteógenas. Probable que los hebreos, igual que los griegos y los romanos, utilizasen el vino como base para diluir propiedades enteógenas de otras plantas que son comunes en el Mediterráneo. Y claro, obviamente vuelvo a hablar de la dormidera, del beleño, de la mandrágora, de la belladona. Todas estas plantas que son psicoactivas por sí mismas, maceradas en el alcohol del vino. Darían bebidas como el nepentes o la poción que Circe ofrece a Odiseo. Muy probable que todo esto sean cuestiones y esté estudiado, pero la verdad es que es un tema extremadamente amplio. El cornezuelo también se considera que es muy probable que el Kikaion de los misterios eleusinos fuera también una bebida de este tipo. Se sabe que es una bebida, hay himnos y poemas en los que se describe una serie de plantas que forman parte de ella, pero era un misterio y en la tradición al misterio, aunque se produjo, en el caso de los misterios eleusinos siempre fue infinitamente menor de lo que creemos. Y los estudiosos actualmente están por la teoría de que el Kikaion realmente tenía cornezuelo también en su receta y que por ello fuera psicoactivo y los misterios fueran como van. Ya os digo, unos misterios tan centrales, tan populares como los misterios eleusinos, muy probablemente, además de toda su estructura ritual y mitológica, tenían como punto central una cierta lisergia. Tampoco digo nada que no sepáis si digo que en Roma más o menos seguían las líneas de los griegos con respecto a la drogadicción, y sabemos y se habla de muchas imágenes y muchas menciones de forma medicinal, pero también de forma enteógena, de la marihuana, la dormidera, la mandrágora, etcétera, etcétera. Basta con ir a la historia natural de Plinio para darse un poquito de cuenta de este tipo de cosas. Me gustaría hacer un apunte sobre la embriaguez sagrada, porque es posible que, a pesar de que yo os esté diciendo que los enteógenos son algo sagrado y que la ruptura del estado normal de conciencia y la locura son estados que se buscan para buscar lo divino, no lo terminéis de entender. Básicamente porque estamos en una cultura que, si bien busca la embriaguez, la busca de una forma extremadamente recreativa. Personalmente os debo decir, yo soy una persona abstemia. Yo no bebo alcohol y no lo hago porque no me gusta. No bebo alcohol, no fumo y en general no me gusta demasiado estar en contacto con cosas que me rompan, porque no me gusta la pérdida de control en exceso. Pero entiendo que la pérdida de control es totalmente necesaria en según qué casos. Y en el caso de Dionisios, la pérdida de control es la máxima. Dionisios es el dios de la locura,
Y la locura es en sí mismo una forma de culto para él. Y dicho esto, aclarar que la locura no es tanto la locura en sí, sino como la transgresión de todos los estrictos papeles sociales y todos los límites. Una liberación extrema del ser, la disolución del ego para llegar a algo más. Fusionar el ego con el ello y el superyo, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas también se buscan ahora. Pero era lo básico en el culto de Dionisios. Y era lo básico en los rituales tan cacareados, orgiásticos, etcétera, etcétera, de las bacantes. Y hay que tener en cuenta que en este culto los extremos se tocan. La ira y el amor, lo que está arriba y lo que está abajo, lo que es horrible y lo que está bendito, no son extremos opuestos, es todo circular. Entonces, a través de la máxima locura y, entre comillas, la máxima degradación, se toca la máxima bendición. Y a veces es más fácil girar por la disolución que seguir subiendo en escala de rectitud. Dionisios conseguía conectar los dos extremos de lo continuo. Y eso se da con la intoxicación, porque la mente humana es demasiado cuadradita como para comprender esto de forma racional y al mismo tiempo no solo intelectual. Quiero decir, yo te puedo decir los extremos se tocan y tú puedes decir sí, lo entiendo, pero no lo entiendes realmente hasta que no lo vives, y no lo vives hasta que no llegas a ese punto de disolución del ego, a ese punto de cambio total de conciencia. La música, el baile y el don de la profecía son regalos de Dionisios y son regalos de la embriaguez sagrada. Tenemos la buena suerte, digamos, de que somos un país curioso al respecto de nuestra afición a las setas. España, así en su conjunto, la mayor parte de ella es micófoba, es decir, no nos gustan demasiado las setas. No somos muy de salir a por setas y tal, con dos grandes excepciones: Cataluña y el País Vasco. Estamos dentro de los pueblos ófilos, junto con el norte de Europa, Siberia y Rusia, y por contra el mundo anglosajón, del que viene la mayor parte de nuestros apuntes de brujería tradicional y demás, son pueblos micófobos, por lo que es muy lógico y no obstante también llamativo que nuestros apuntes que vienen del mundo anglosajón sobre el Poison Path jamás hablen de cornezuelo o no vayan a hablarte de la manita muscaria, porque son cosas que ellos realmente no usan. Sin embargo, si te vas al norte de Europa, la manita muscaria es la seta psicoactiva por excelencia y es la seta del chamán, de los samis, que tomaba recolectada de una cierta manera, a veces pasaba a través del filtro de los renos, pero es la seta del berserker, del estado de ira sagrada, y es la seta del chamán. Si normalmente en el Poison Bath y en el entorno mediterráneo estoy hablando de marihuana y de vino y de adormidera y de otras plantas venenosas, en el norte me tengo que ir a hablar de setas alucinógenas. Y curiosamente, aquí tan al sur también. Quiero decir con todo esto que como paganos tenéis que embriagaros de forma sacra constantemente para seguir evolucionando, no, para nada. A ver, no seré yo la que os diga no toméis drogas, aunque vale, sí, mejor no las toméis, ¿vale? Pero sí os voy a decir que la embriaguez sagrada se pueden conseguir con otros medios. Los ascetas y los santones hindús lo consiguen muchas veces meditación y ayuno, meditación y privación sensorial, con simple meditación. Hay muchas formas de alterar el estado de conciencia,
Y de hecho, y aunque no soy gran fan de Castaneda, sí que le he leído que en un momento dado le preguntó a su maestro, a don Juan, si va a tener una experiencia con, en este caso con peyote, y don Juan le respondió que el hongo es para chamanes vagos y para chamanes inútiles, y no lo necesitas si puedes llegar al estado alterado de conciencia por ti mismo, y que mayormente es mejor no usarlo, que si puedes alterar tu conciencia de forma normal, no tienes ninguna necesidad de recurrir a la planta, y que si puedes alterar tu conciencia de forma normal y realmente tienes interés en recurrir a la planta, no tienes por qué usar el efecto alucinógeno, puesto que como chamán deberías ser un poquito animista y por tanto podrías poder comunicarte con el espíritu de la planta sin necesidad de intoxicarte gravemente. Hoy día la psiconauta está medianamente de moda. En el siglo XX hubo una enorme fascinación, sobre todo en la primera mitad, sobre los efectos de esto. Esa fascinación llevó a muchos autores a hacer pruebas en sí mismos, y es interesante que leáis Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, que habla de su experiencia con la muscarina, que es la sustancia que se extrae de la Amanita muscaria, la sustancia psicoactiva de la Amanita muscaria, y cómo el consumo puntual de este compuesto cambió su modo de ver el mundo y cómo fue su experiencia exactamente. Es realmente interesante. Lo mismo que es realmente interesante ver las notas de Hoffman con sus primeras pruebas de LSD, porque te hace ver cómo el químico afecta al cerebro. Te hace ver expresamente la búsqueda sensorial, pero no la extrasensorial, no la divina. Hoy día existe gente que toma enteógenos de forma ni sagrada ni profana para expandir su conciencia o incluso para hacer terapias, y de esto hablaba hace media hora al principio del podcast. Existen personas que hacen terapias en las cuales, para disolver el ego, para llegar a un punto de desinhibición que para el sujeto que toma la droga podría llegar a ser inalcanzable por varias cuestiones, incluyendo traumas, se usan drogas psicoactivas. Es muy probable que el caso de Nacho Vidal fuera alguien que quería hacer algo así, una terapia psicoactiva, pero no sabía cómo, y por tanto se le fue de las manos. Que se te vaya de las manos, que no sepas cómo manejar un enteógeno, es algo muy normal en nuestra sociedad de apropiación cultural. Y sí, voy a utilizar la carta de la apropiación cultural. Cuando un chamán hace un ritual con peyote, el chamán conoce la planta, sabe exactamente su estado de maduración y sobre todo sabe, porque está inscrito en su cultura y en su entrenamiento, cómo, cuándo y en qué dosis debe aplicarse a qué personas. Es decir, un chamán no te da un enteógeno que tu cuerpo no pueda asumir y que tu mente no pueda asumir. La mente humana, como ya os he dicho algunas veces, es muy plástica, es muy sugestionable, y una dosis muy pequeña de enteógeno basta en un contexto adecuado para proporcionar una experiencia mística. De hecho, la mística y la religión como experiencias individuales son algo que la ciencia no puede tratar, expresamente porque cada persona es un mundo. Como la experiencia mística está totalmente ligada a la experiencia, las expectativas y la educación de cada individuo, el uso de algo que puede forzar la experiencia mística, como es el caso de un enteógeno usado en un entorno místico o sagrado, no solo debe estar regulado, sino que debe estar bien estudiado, y la cultura es lo que hace establecer un marco, primero, que te da la expectativa básica que debes tener,
y después una regulación de otras personas. Durante los 60-70 se hicieron varios experimentos al respecto de la religiosidad y la mística, y algunos de ellos fueron hechos con drogas. Y los resultados solían ser todos bastante buenos. Los sujetos, que eran voluntarios y estudiantes de psicología estadounidenses, mayormente blancos, casi todos hombres, tenían más o menos las mismas experiencias, con variaciones, porque algunos eran católicos, otros eran protestantes, otros eran judíos, y las variaciones eran realmente importantes en ese sentido, pero todos eran resultados positivos en el sentido de que eran experiencias místicas habitualmente buenas, sentidas como una pequeña bendición, etcétera. Pero había casos que no, había casos en los que la persona que tomaba la droga, sometida al mismo entorno, como había tenido una experiencia previa muy diferente con la religión, y porque tenía sus propios traumas internos, respondía mal. Y respondía de forma muy similar a la que puede responder un esquizofrénico a una crisis. Hay registros de esto, a mí me gusta mucho. Yo os animaría a que leyeseis un libro que se llama La Percepción Divina, os lo pondré en la descripción, que habla de esto, de cómo, si bien el enteógeno te acerca a la percepción de Dios, a veces la percepción de Dios no es la que tú esperas o crees, aunque obviamente toda expectativa es necesaria para moldear la experiencia. Cuando sacas la experiencia de su entorno, como le pasaba a algunas de estas personas del ámbito universitario estadounidense de mediados de siglo, las cosas se pueden ir de madre. Si además de sacar la experiencia del entorno cultural lo haces con poco o ningún conocimiento farmacológico y coges una planta cualquiera en una dosis cualquiera, corres riesgo de tener intoxicaciones graves y muerte. Yo solo diré que si bien la belladona en bajas dosis es eufórica, afrodisíaca y te hace sentir ligero y desinhibido, en dosis más grandes es mortal. Y si bien es cierto que solo la dosis hace el veneno, es decir, que no hay ningún problema en tomar en dosis juiciosas un poco de belladona, la cuestión es ¿cuál es la dosis juiciosa? Si no lo sabemos, y no lo sabemos, porque no podemos controlar la dosis exacta de una planta natural, pues es mejor alejarnos de ella. Y si lo sabemos, hacer siempre el ejercicio como algo sagrado y no como algo simplemente divertido. Porque no, los enteógenos no son simplemente divertidos. Porque tener a Dios dentro es algo importante.